Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vamos a mostrar cómo construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados apoyados con el programa Excel. Vamos a comenzar por capturar los datos de nuestro problema. Posteriormente vamos a necesitar los parámetros que van a ser necesarios para comenzar con el diseño de nuestra tabla. En número de datos vamos a tener lo que es el valor máximo, valor mínimo, el rango, el número de intervalos, la amplitud de clase y la diferencia. El primer paso será ubicar la fórmula para el número de datos, que va a ser igual a contar, abrimos paréntesis, ponemos nuestros datos, seleccionamos todos los datos que están ahí y damos enter y nos va a salir 50. En el segundo será, en el valor máximo va a ser igual, max, buscamos max, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y le damos enter y vamos a ver que nos va a salir 84. En valor mínimo vamos a ver que definitivamente va a ser igual, buscamos min, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos, en concierne el rango vamos a ver que va a ser igual a valor máximo, ubicamos el valor máximo menos el valor mínimo, esto nos va a salir 30. Ahora, en lo que concierne al número de intervalos, vamos a utilizar la fórmula de Sturgeon. ¿Qué nos dice la fórmula de Sturgeon? Que va a ser igual a 1 más 3.3 por logaritmo, abrimos paréntesis, ubicamos todos los datos de nuestros datos, que es 50. Cerramos paréntesis y nos va a salir 6,6. En lo que concierne al número de intervalos lo vamos a redondear a 6 por efectos de diseño. Ahora, en lo que es amplitud de clase vamos a empezar. Calculamos el rango entre el número de intervalos, que va a ser 30 entre 6, nos va a dar 5. Y la diferencia va a ser igual a 1. Pero eso lo vamos a explicar más adelante, no se preocupen chicos. Para esto vamos a calcular el primer límite inferior que vamos a tener en la clase 1. En este caso empezaremos por el 54. Sin embargo, vamos a ubicar una unidad menos. Entre el 54 y 53 vamos a ubicar una unidad de diferencia. Por lo tanto, eso lo colocamos en el anterior recuadro donde dice diferencia y colocamos el valor numérico de 1. Nuestro límite superior va a ser la suma del límite inferior, que es 53, más la amplitud de clase, que en este caso es 5. En este caso, nuestro límite superior sería 58. Continuando ahora, nuestro límite inferior va a ser la suma más la amplitud de clase, que es 58, más la diferencia, que es 1, y será 59. Al límite inferior, que es 59, más la amplitud, que es 5, entonces en este caso es 64. Y para no hacer tan largo el procedimiento, vamos a restar la fórmula. Antes de ellos tenemos que hacer un procedimiento para que nos ayude a conservar el valor absoluto que hay en ellas. Entonces nos colocamos aquí y vamos a editarlo con F2, luego le ponemos F4 y le damos a aceptar. Ahora, hacemos lo mismo en el caso del límite superior. Entonces, F2 para editar la fórmula y posterior F4 para conservar el valor absoluto de la celda. Y ahora, si seleccionamos las dos celdas y vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo, ya tenemos los dos intervalos de clase completados y están listos. Entonces vamos ahora a calcular la marca de clase. Ingresamos la fórmula igual y sabemos que la marca de clase va a ser el medio que hay entre los dos límites. En este caso tenemos 53 y 58. Por lo tanto, abrimos paréntesis, damos clic en 53 más 58, cerramos paréntesis. Eso lo dividimos entre 2 y vamos a tener que nuestro promedio es 55,5 o marca de clase. Esta misma fórmula la vamos a aplicar en las demás celdas. La arrastramos y ya tenemos nuestra marca de clase.
y por lo tanto la marca de clase está culminada. Ahora que nos vamos a la y buscamos en la... Bueno chicos, continuando, ahora vamos a calcular nuestras frecuencias absolutas. Colocamos el símbolo igual y nos vamos a la fórmula de estadística. Ahí buscamos en la lista a la frecuencia, la ubicamos y la colocamos. En ese entonces nos va a abrir una ventana de diálogo que nos pide los datos de referencia. Le damos un clic aquí y vamos a escoger los datos de referencia, que son el conjunto de datos que tenemos en nuestro problema. Y los grupos de referencia van a ser los límites superiores que ya calculamos. Damos clic, regresamos y aceptamos. Ok, ya está. Nuestra primera frecuencia absoluta. Para comprobar si son los que yo necesito, recordemos que si sumamos todas ellas, nos debe dar el número total de datos. Y si sumamos, nos va a dar 47. Obviamente no coincide. Los datos que tenemos con la suma que acabamos de realizar, ahí haremos una corrección en nuestra fórmula que vamos a hacer y vamos a convertir en matriz de la manera siguiente. Presionamos F2 para editarla. Y escuchen bien, por favor. Este proceso es muy importante. Vamos a presionar 3 teclas. Estas son Control, Shift y Enter. Y como vemos, se ha resuelto el problema de nuestras frecuencias absolutas. Se han convertido en matriz y las podemos observar en nuestra barra de fórmulas, que aquí tenemos las llaves escritas. Y por lo tanto nuestras frecuencias absolutas están escritas de manera correcta. Las frecuencias absolutas acumuladas, vamos a comenzar con la primera, que va a ser la misma que la frecuencia absoluta. En este caso es 2. La que sigue va a ser el valor acumulado de la primera, que es 2, más la que sigue, que es 4. Entonces se acumularon estos dos valores y en este caso nos da 6. Una vez que pase todo esto, solo nos queda arrastrarla hacia abajo y observemos que nuestra última frecuencia absoluta coincide con el valor de datos. Este es un buen indicador, obviamente. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Recordemos la definición. Nos dice que es la frecuencia absoluta, en este caso es 2, entre total de datos, que es 50. Para que se conserve el valor absoluto de mi celda, aplico una tecla que es F4. Este proceso es necesario porque yo voy a copiar mis fórmulas y ahora si arrastro hacia abajo sin ningún problema, la manera de comprobar si es correcto mi operación es sumando. Ahora, si sumamos, nos debe dar 1. Y efectivamente estamos comprobando que nos da 1. Entonces, aplicamos la suma y definitivamente es 1. Proseguimos. Vamos a calcular las frecuencias porcentuales. Esto también se desarrolla de una manera muy sencilla y vamos a ingresar fórmula igual y vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y ahora convertimos esos valores a porcientos. Arrastramos nuestra fórmula y sumamos para comprobar que esto nos debe dar 100, la suma. Y efectivamente nos da 100, es decir, es correcto. Bueno, es una manera muy sencilla cómo construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en el programa Excel. Es una aplicación de todo lo que hemos aprendido en las clases teóricas de la materia. Bueno, espero que les haya servido mucho. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.